Espero que ahora... Espero un poquito a que ingresen todos. ¿Se escuchará mejor? Bueno, a mis compañeros les pido que me digan. Hola, ¿se me escucha mejor así? Hola, estamos ahí, activé los comentarios, me dicen si se puede escuchar mejor. ¿Se escucha mejor? Buenísimo. Voy a arrancar entonces de vuelta con lo que tiene que ver con matrimonio. Hablamos de que no hay matrimonio, el Código Civil no reconoce el matrimonio a futuro, es decir, que ninguna promesa de matrimonio sirve a efectos de lo que marca el Código Civil. Algo muy interesante que hace hincapié el Código Civil es en que ninguna norma tiene que ser interpretada como limitación a los derechos de las personas. Quiere decir que el matrimonio no debe ser una carga, sino una elección de dos personas de igual o distinto sexo, no importa, pero que bajo ningún concepto sea limitado o restringido el derecho de cada uno de ellos. Los impedimentos son que no sean parientes, que no sean hermanos, que no sean familiares afines, que no estén casados previamente, sin divorcio, por supuesto, que no sean cómplices del homicidio del cónyuge anterior, que no sean menores de 18 años, aunque si tenés a partir de 16, entre los 16 y los 18, con autorización de tus padres o de tus representantes legales, se pueden casar. Que no haya una falta permanente o transitoria de salud mental, para lo cual también se puede pensar en una dispensa judicial. ¿Quiénes se pueden oponer? ¿No? O sea, el chiste de la película, ¿quién es el que se opone? Bueno, se pueden oponer los cónyuges de esas personas que se están casando o los hermanos, los ascendentes o descendentes, es decir, los padres o los hijos, y el Ministerio Público si es que existiera una denuncia. El matrimonio se prueba con el acta de matrimonio, es decir, cualquier matrimonio religioso no vale si no hay un casamiento previo por civil o posterior, lo que fuere, pero lo que vale es el casamiento por civil. Parece que fuera un dato menor, pero es sumamente importante aclarar esto, que el matrimonio válido es el matrimonio por civil. Son derechos y deberes del matrimonio, la asistencia, pensada como un proyecto de vida en común, basado en la cooperación mutua dentro de la convivencia, el deber moral de fidelidad, moral, y eso fue una de los grandes debates actualmente, digo, no es una causal de divorcio la infidelidad, pero sí es un deber moral. Y la asistencia mutua por sobre todas las cosas. Con respecto a los alimentos, se deben alimentos de forma mutua mientras dure la convivencia y la separación de hecho. Quiere decir que el matrimonio solamente cesa en el divorcio. Posteriormente al divorcio, digamos, hay determinadas pautas para determinar cómo se contabilizan, digamos, de alguna forma estos alimentos, cómo sacamos la cuenta de los alimentos que nos corresponden o que no. ¿Se está escuchando bien, verdad? ¿Estamos todos acá? Perfecto. Bien.
Las pautas para la fijación de estos alimentos tienen que ver con el trabajo adentro del hogar. Eso es muy importante. ¿Quién es el que efectúa las tareas de cuidado? Y de eso vamos a hablar después con Ana Álvarez, la directora de Fundación Avon, que mucho hacen con respecto a esto, valga la pena la aclaración. La edad y el estado de salud de ambos cónyuges. O sea, cuando uno tiene un estado de salud más deteriorado y necesita otro tipo de cuidados, ahí también deben prestarse alimentos y se debe considerar para la fijación de ellos. La capacitación laboral y la posibilidad de cada uno de desarrollarse, las colaboraciones entre cada uno con la actividad profesional de cada uno, la atribución judicial o de la vivienda familiar, quién tiene esa atribución, quién es el que vive, a quién se le presta la vivienda. El carácter ganancial o propio, o sea, cuáles son los bienes que uno trae a ese matrimonio, cuál es el poder adquisitivo de cada una de esas partes del matrimonio. En fin, son varias las cuestiones que hacen a la fijación de los alimentos. Dijimos que la disolución del matrimonio puede pasar por dos cosas, o por muerte de uno de los cónyuges o por el divorcio. Vamos a hablar un poquito de divorcio entonces. Déjenme que paso a la filmina. Cuando hablamos de divorcio, el divorcio puede ser pedido por ambas partes de común acuerdo o por una de las partes. Más allá de eso, siempre hay que hacer una propuesta reguladora. ¿Qué quiero decir con esto de la propuesta reguladora? Bueno, hay que hacer una propuesta sobre qué pasa con los hijos, el cuidado de los hijos, el régimen de comunicación, cómo van a ser las visitas y los alimentos, como decíamos antes, y además, qué va a pasar con los bienes que ese matrimonio adquirió, cómo se reparten, quién se queda con qué, cuál es la atribución de la vivienda, en fin, ese tipo de cuestiones se debe hacer una propuesta. Si es de común acuerdo, muchísimo mejor, y si no, la parte que inicia el divorcio hace una propuesta. Esa propuesta llega al juez y el juez nos llama a una audiencia. ¿Conciliatoria? No, nada que ver. Lo que el juez nos llama es para ver si la otra parte, en el caso de iniciar el divorcio por un solo lado, que una sola de las partes inicie el divorcio. Nos llama a la audiencia, pone a las dos partes, le hace la propuesta y si están de acuerdo, ahí se termina. ¿Qué pasa cuando no están de acuerdo con la repartición de los bienes, por ejemplo? Bueno, básicamente el divorcio se declara igual. El divorcio sale igual. El tema es que se van a abrir otros procesos judiciales. Por ejemplo, si no estamos de acuerdo con los alimentos o con el régimen de comunicación, se iniciarán un nuevo proceso por alimentos, otro nuevo proceso por el régimen de comunicación, otro proceso por la división de bienes, en fin, se abren diferentes aristas para poder ordenar lo que queda después de ese divorcio. ¿Cuáles son los efectos del divorcio? Bueno, básicamente tienen que ver con la compensación, los alimentos y la atribución de la vivienda. ¿En todos hay compensación, alimentos o atribución de la vivienda? No, eso tiene mucho que ver con cada una de las partes. La compensación se da siempre y cuando haya un desequilibrio manifiesto, dice el código. ¿Y qué significa eso? Que una de las dos partes quede en desventaja de la otra, que una de las dos partes pierda demasiado. Entonces ahí hay un fallo muy conocido, en fin, sobre compensación, o sea, cuánto hay que compensar a la parte que queda en desventaja. Pensemos, por ejemplo, en el ejemplo de la mujer que toda la vida estuvo como ama de casa, cuidando a sus hijos, que se encargó de la crianza de sus hijos y del cuidado del hogar, y que frente a un divorcio, ya siendo una adulta mayor, no puede conseguir un trabajo y queda en desventaja a nivel económico, porque posiblemente no pueda acceder a una jubilación porque no tenga aportes, por lo que fuera. Bueno, allí se pide una compensación. Si hay una compensación, no hay alimentos. Alimentos es cuando se le pide, es el fallo de fama. Después igualmente se los voy a pasar cuando pasemos estas filminas y demás, al final de todos los talleres, todo el material de lo que estamos trabajando. Con respecto a esto, se puede dar una prestación, o sea, con respecto a la compensación se puede dar una prestación única, decirle cuánto es lo que tiene que dar una parte a la otra, o se le puede otorgar una renta por un determinado tiempo. En el caso de los alimentos, propiamente dicho, es para mantener a la persona, porque no puede sustentarse por sí misma. Si hay una compensación
no hay alimentos. Si se compensa al otro y se equilibran ambas partes, no se puede pedir alimentos. Y con respecto a la atribución de la vivienda, por lo general lo que el juez tiene en cuenta es si hay hijos. Si los hijos quedan viviendo en esa vivienda, con quién van a quedar, al cuidado de quién. Esa es la parte que debería ser una propuesta, que siempre se trata de llegar a un acuerdo para no tener el tironeo después en la audiencia de a quién le corresponde qué. Aunque a veces obviamente es muy difícil, ¿no? También, digamos, cualquiera de las dos partes puede pedir la atribución de la vivienda. Hay que entender, no importa si la vivienda es propia de cada uno o la compraron en conjunto. Lo que hay que entender es ese desequilibrio que se ocasiona. Quien no puede tener a dónde ir a vivir, quien se queda sin nada, quien no tiene recursos, puede solicitar la atribución de la vivienda. Por otro lado, también tengamos en cuenta el estado de salud, los intereses con respecto al grupo familiar, si los hijos se quieren quedar con la madre o con el padre. Si el inmueble es alquilado, y este es un dato bastante interesante, quien está en el contrato puede llegar a tener que seguir manteniendo el pago del alquiler y la garantía mientras dure ese contrato, si es que se le atribuye la vivienda, por ejemplo, a la otra parte. Quien estaba en el contrato debe seguir garantizando el pago de ese alquiler. Vamos ahora a hablar de las uniones convivenciales, porque siempre surge la duda de si soy conviviente tengo los mismos derechos. Si compramos una propiedad estando juntos pero no casados, ¿puedo pedir que se divida? Bien, no, estamos hablando de matrimonio. A quien me está preguntando, Horizonte Rojo Sangre, estamos hablando del matrimonio, no estamos hablando todavía de hijos. Vamos a hablar ahora de uniones convivenciales. Las uniones convivenciales tienen que ser singulares, o sea, de dos, públicas, notorias, estables y permanentes. Estas son las cosas que hay que demostrar. ¿Cuáles son los requisitos dentro de las uniones convivenciales? Y espérenme que paso la filmina, porque me estoy olvidando. Acá. ¿Cuáles son los requisitos? Ser mayores de edad, no ser parientes ni tener afinidad, o sea, ni parientes por afinidad, no tener ningún impedimento de tener una convivencia previa, o sea, de tener otra convivencia registrada y convivir con otra persona. La convivencia registrada tiene que ser dada de baja, tiene que cesar esa convivencia para poder registrar esta nueva convivencia. Con respecto al registro de la convivencia, se realiza en el registro civil en un procedimiento bastante sencillo, donde allí también se hace un registro de convivencia, donde se te da un certificado de convivencia. La cancelación incluso la pueden pedir ambos. La prueba de la convivencia puede ser de cualquier tipo, no hay problemas para demostrar la convivencia, pero siempre tengan en cuenta que el registro en el registro civil es una prueba suficiente y completa. Con esa prueba del registro civil alcanza para todo lo demás. Aclaro que las preguntas que vayan a hacer les pido que me las guarden para el final, así juntamos las preguntas. Ahora, si hay preguntas que son personales, les recomiendo que nos escriban por privado, en mensaje privado de Instagram, que nuestro equipo está contestando las preguntas. Con respecto a esta convivencia, hay que tener en cuenta el pacto de convivencia, que pocas veces se hace y que es tan útil. Este pacto de convivencia lo podemos hacer por total voluntad, o sea, podemos definir nosotros cuáles son las reglas de este juego, digamos. ¿En cuanto a qué? Bueno, básicamente a las cargas del hogar, o sea, quién va a hacer qué, quién va a pagar qué pasa con los bienes que compramos juntos, estando juntos, que seguramente van a ir a nombre de uno. Entonces, ¿qué pasa después de la ruptura? La atribución de la vivienda, ¿qué pasa si llegamos a romper la relación? ¿Quién va a tener la atribución de la vivienda? Los únicos límites de esto es el orden público, es decir, las leyes que tenemos son los únicos límites. No podemos proponer algo que sea ilegal. Sí, la convivencia también se cancela en el registro civil. Esta convivencia se puede rescindir por mutuo acuerdo, vamos los dos al registro y cancelamos la convivencia.
por fallecimiento de uno de los dos, por matrimonio de uno de los dos con otra persona, por matrimonio de ambos, por voluntad de uno solo que decide, pero tengan en cuenta que si lo decide uno solo, tiene que notificarlo fehacientemente al otro. Es decir, tiene que no solamente decirlo, sino notificarlo directamente al otro y de forma fehaciente, carta documento, por ejemplo, o enviar al registro civil el pedido de cese. Lo que pasa es que nunca va a operar el cese de la unión convivencial por uno solo sin el consentimiento del otro. Y lo otro es el cese de la convivencia, básicamente, ¿no? Los efectos de... Estos son los pactos de convivencia, perdón. Los efectos del cese también pueden ser muy similares a los del matrimonio. Se puede solicitar una compensación económica si hay un desequilibrio manifiesto, pero este desequilibrio tiene la característica que tiene que ser por causa de la ruptura. Es decir, voy a estar en desventaja porque al romper yo pierdo. Ahí es donde yo puedo decir, donde yo puedo pedir una compensación económica. La atribución de la vivienda de vuelta siempre es prioridad para quien se queda con los hijos. Y si yo solicito la atribución de esa vivienda para quedarme a vivir ahí, tengo que saber que solo va a operar en casos de extrema necesidad, o sea, si no hay hijos, por supuesto, en casos de extrema necesidad, cuando yo no tengo otro lugar a donde ir a vivir. En caso de muerte de uno de los convivientes, por ejemplo, o sea, que también cesa la convivencia, pero si vivíamos en la casa de quien fallece, puedo seguir viviendo por un plazo de 2 años ahí. Pero después tengo que salir de esa propiedad porque va a, digamos, a sucesión y le corresponderá a quien le corresponda. La distribución de los bienes, si hay un pacto que fue inscripto, es decir, si hicimos un convenio y se lo dejamos por escrito, lo dividimos como lo arreglamos. Si no, van a quedar a nombre de quien los compró. Esta es una duda que surge bastante en la fundación, que recogemos bastante. Por ejemplo, estando en pareja, la señora se compró un auto y el señor se compró una casa. Cuando se separan, la señora se lleva el auto y el señor se lleva la casa, salvo que haya habido un acuerdo anterior y haya estado escrito, por escrito. Si no, no sirve, no podemos reclamar la parte de. Eso es importante. Vamos a hablar ahora, déjenme que cambio, de que es lo siguiente que hablan en el código, que tiene que ver con el parentesco. Son parientes, o sea, ser pariente es un vínculo jurídico también, que tiene que ver con los ascendentes, de los padres para arriba, los descendentes, de los hijos para abajo, y en línea colateral con los hermanos. Los hermanos son unilaterales o bilaterales, pero son hermanos. Antes se hablaba de medio hermano, ¿se acuerdan? Bueno, no, son hermanos completos, enteros. Pueden ser unilaterales porque son de uno de los dos padres, o pueden ser bilaterales porque son hijos de ambos padres, pero son hermanos. Son parientes en línea colateral. También pueden ser parientes los hijos por adopción. Tengamos en cuenta que la adopción, cuando es plena, cuando se llama adopción plena, el adoptado pasa a ser hijo, o sea, tiene la figura de hijo del adoptante, con lo cual es pariente de los parientes del adoptante. Cuando es simple, no, porque solamente el vínculo es entre el adoptado y el adoptante, o sea, ya ahí no tiene que ver ni siquiera el cónyuge de quien adopta a ese chico. Y los parientes por afinidad, que son, digamos, los parientes del cónyuge. ¿Cuáles son los deberes y derechos de estos parientes? Bueno, se deben alimentos, es decir, entre ascendientes y descendientes, entre padres e hijos se deben alimentos, se les puede pedir a los hermanos también alimentos o a los parientes por afinidad más directos. Ahora, solo se puede pedir lo necesario para subsistir. No es que porque el pariente tiene mejor poder adquisitivo que yo puedo reclamarle alimentos porque merezco una mejor forma de vida. No. Cuando estás en extrema necesidad y necesitas que te ayuden a subsistir, se puede pedir ayuda a los parientes. Ahora, esto queda, digamos, el juez va a fallar a criterio de la necesidad que tiene
quien pide los alimentos y las posibilidades que tiene de ofrecer esos alimentos a quien se lo está pidiendo. A quien se le pide alimentos, esa persona puede decir, che, hay otro pariente que está mejor que yo, que lo ayude otro. Bueno, sí, puede hacerlo, pero va a ser en cabeza de él probar que hay otro pariente que está en mejor situación para ayudar a quien necesita los medios para subsistir. Esto se corta en el momento que hay lo que llamamos una causal de indignidad, es decir, que cuando a quien se le está ayudando hace algo contra quien lo ayuda o comete algo que no corresponde. También por muerte de alguno de los dos, obvio, y porque desaparecen los supuestos. ¿Qué es desaparecer los supuestos? Bueno, básicamente que quien tenía la necesidad, desaparece la necesidad porque, por ejemplo, consiguió un trabajo o porque se le otorgó un subsidio, por lo que fuere. ¿Qué cosas se deben los parientes? Bueno, el derecho de comunicación. Es importante el vínculo, sostenerlo sobre la comunicación. Pero, ojo, no tiene que afectar ni a la salud psíquica ni a la salud física de las personas. Voy a pasar a un tema un poco más complejo, que es la filiación. La filiación, hay 3 cosas que en la partida de nacimiento no van a figurar. No va a figurar que sos hijo de un matrimonio, no va a figurar que sos hijo de técnicas de reproducción asistida y no va a figurar si sos adoptado. Simplemente van a figurar tus datos filiatorios, nombre de tu mamá, de tu papá, la fecha de nacimiento y el lugar de nacimiento. Con respecto a esto, sepan que la Fundación trabaja puntualmente, por eso nos interesa tanto, en la inscripción tardía de quienes en su momento no obtuvieron una partida de nacimiento. Es importante saber que cuando la mamá da a luz a su bebé en la maternidad, en el hospital, en la clínica, si son hospitales municipales, muchas veces tienen el registro civil adentro, entonces todo parece más sencillo porque ya salen con la partida. No es así por lo general, pero sí existe un libro de partos en el hospital donde dice que esta mamá, por ejemplo Alejandra, dio a luz a un bebé de tanto peso, de tal sexo, tal día, en tal fecha. Esa información que está en el libro de partos se informa al registro civil. En el registro civil hay un plazo de 40 días donde se tiene que presentar la mamá a ratificar estos datos y donde además a la mamá se le va a preguntar quién es el papá. ¿Por qué se le va a preguntar? Porque si la mamá está casada, bueno, se entiende que entonces el papá es el otro miembro del matrimonio. Pero si la mamá no está casada, sí se le pide como una declaración saber quién es el papá. Puede decirlo o puede no. Sí, es preocupante la gran cantidad de personas. Estamos hablando del 2% de la población. Así que sí, es muy preocupante, sobre todo en esta época de pandemia, donde en muchas regiones uno puede salir a la calle con documentos. Si no tenés registro de nacimiento, no tenés documento, no podés salir a la calle. Pero bueno, si esto no se produce, o sea, si esta inscripción no se realiza en tiempo y forma, lo que sucede es que después hay que atravesar un proceso judicial para lograrla. Por eso es muy importante que sepamos cómo se efectúa este registro. Entonces vuelvo a repetir, la mamá dentro de los 40 días de nacido se tiene que presentar en el registro civil para confirmar los datos que le pasó el hospital al registro civil. Decir, sí, yo soy la mamá, mi hijo se llama así, es hijo de fulanito o no, pero bueno, presentarse en el registro civil. Esa partida de nacimiento es la que va a dar origen al DNI. En el caso de la filiación materna, es así. Ya está afiliado. ¿Por qué? Porque ya tenemos el certificado de nacimiento, ese acta de nacimiento que hicieron en el hospital que certifica la maternidad de la mujer sobre ese bebé. En el caso de la filiación paterna es distinto. Si estaban casados, digamos, si es un matrimonio, si ese bebé es hijo de un matrimonio, bueno, se entiende que es hijo de la pareja de la mamá. En el caso de que la mamá no estuviera casado, la filiación paterna se realiza por reconocimiento. ¿Y eso qué implica? Que el papá debe ir al registro civil a decir, este chico registrado en esta partida es mi hijo y lo reconozco como tal. ¿Qué es lo que nosotros le decimos? Le da el apellido
Bueno, es ese reconocimiento. Pero es mucho más que un apellido, reconocer un hijo. Es ser parte de la vida de ese hijo, ser responsable de ese hijo y cargar con la responsabilidad parental sobre ese hijo. O sea, no es solamente darle el apellido y ya está. Eso genera obligaciones. Bien, con respecto a este reconocimiento, no solamente tiene que ir el papá, sino que la mamá se la tiene que notificar a la mamá. Hasta hace unos años atrás no pasaba, ahora sí es obligatorio que el papá se presente solo o acompañado, no importa, si va con la mamá mucho mejor al registro civil. Si no, el registro civil la va a notificar a la mamá que hay un señor que dice ser el papá de su hijo. La mamá puede decir, sí, es verdad, y entonces está todo bien. Incluso hay un tema ahí con el apellido, porque cuando la notifican a la mamá, que de vuelta, hace unos años atrás esto no pasaba, pero se supone que ahora está pasando, sí, por carta de documento, se la cita, hay diversas formas, cada registro civil opera a su manera, pero sí se la notifica, y en ese plazo la mamá tiene tiempo de decir, bueno, quiero que conserve mi apellido, que use los dos apellidos, es una decisión de ambos padres, pero bueno, se puede pedir que utilice los dos apellidos. Pero siempre se debe notificar a la mamá. Con respecto a esto, quiero que sepan que este es un dato bastante interesante a tener en cuenta en estos tiempos, sobre todo, que este reconocimiento y esta filiación del padre solo opera si el bebé nace con vida. Quiere decir que si no nace con vida, no está afiliado al padre, no es hijo del padre, no figura legalmente como hijo del padre. Con respecto a las acciones de filiación, ¿es requisito de los padres madres que anoten a sus hijos posean el DNI argentino? No es requisito. Podés anotar a tus hijos con documento de país de origen o sin documento. Incluso nosotros tenemos casos de personas que no han sido registradas oportunamente, no tienen documento, pero registran a sus hijos con su nombre y con su apellido. Simplemente figura quien dice ser fulanita de tal, lleva 2 testigos que certifican que ella dice que es quien dice ser, y nada más. Cuando esa persona obtenga documentos, se rectifica la partida y se incluye el número de documento. Pero los chicos tienen que tener partida de nacimiento, es importantísimo. Y no importa la situación del papá o de la mamá, porque la realidad es que es el derecho a la identidad de ese niño o niña que acaba de nacer, con lo cual cualquiera puede registrarlo. Sí, se puede reconocer y ahora vamos a hablar de eso. ¿Cómo lo anotás? Con 2 personas de testigo. Vas al registro civil y lo anotás. Incluso otro dato que me faltó aclarar es qué pasa con los partos domiciliarios. ¿Qué pasa cuando la mamá tuvo a su bebé en su casa de apuro y sin por ahí atención médica? Bueno, básicamente en el registro hay un trámite para inscribir nacimientos domiciliarios. De hecho, en la ciudad de Buenos Aires hay un registro que trabaja de esta manera, que es para inscribir nacimientos domiciliarios, donde hay que presentarse con 2 testigos que hayan sido, digamos, que sepan del estado de la mamá, digo, no hace falta que hayan estado del parto, pero sí, yo ayer la vi con panza y hoy la vi con un bebé, digamos, ese tipo de información tienen que tener. También se puede presentar con el certificado de puerperio, pero siempre además hay que llevar los testigos, así que se pueden registrar siempre. Los chicos se registran siempre. No hay nada que impida el registro de un chico que nació en Argentina bajo ninguna circunstancia. Si hay algo, hay 3 datos importantes para registrar a los chicos, hay 3 datos que hay que tener: la filiación materna, saber quién fue la mamá, el lugar de nacimiento y la fecha de nacimiento. En el caso que uno de esos datos no se tenga, hay que judicializar la inscripción. Pero si se tienen esos 3 datos, se inscriben los chicos siempre, porque es el derecho del chico a tener el documento de vuelta. Eso es lo más importante. Está muy mal que cualquier persona que trabaje en registro civil les diga que no pueden anotar a sus hijos porque son migrantes y no tienen documento argentino. Eso es ilegal, porque están atentando contra el derecho a la identidad de ese chico que nació en Argentina y que es tan argentino como cualquiera, con lo cual deben registrarlo. Si el bebé fallece durante el parto, la pregunta es si nació vivo o ya falleció. Esa es la realidad. Ojo, siendo que es un matrimonio, tiene la obra social la mamá también, pero el tema es el nacimiento. Si el nacimiento fue con vida, entonces sí se puede registrar, si no, no.
La acción de filiación que alguien preguntaba por ahí me pierdo con las preguntas, ustedes disculpen. Si queda alguna, por favor, de verdad, guárdenla para el final porque me están cayendo varias y por ahí se me pierde alguna en el tintero. El derecho a reclamar por la filiación no se extingue nunca, o sea, no prescribe, ni siquiera se renuncia. O sea, no es que yo puedo renunciar o puedo decir, bueno, yo arreglé con el padre que yo nunca le voy a pedir que le ponga el apellido, que esa es una frase bastante común, lamentablemente, porque es la identidad del chico. Entonces, si el chico el día de mañana quiere reclamar su filiación, tiene todo el derecho del mundo y siempre hay tiempo de pedir la filiación, o sea, como hijo, ¿no? Siempre se está a tiempo. Con respecto a esto, déjenme pasar las filminas. Si se reclama filiación sobre un chico que ya fue reconocido, porque vamos de vuelta, ¿cómo se filia de forma, o sea, el padre cómo se filia? O sea, ¿cómo obtiene la filiación con su hijo el papá? Con el reconocimiento, simplemente se presentó en el registro civil. Y acá voy a hacer hincapié en algo que nos sucede mucho y que, por favor, ustedes que van a trabajar como promotores, o sea, como promotoras y promotores jurídicos, hagan mucho hincapié en esto. Muchas veces pasa que una mamá tiene a su hijo sola y al tiempo formaliza una pareja con un buen hombre que quiere al hijo como si fuera propio y demás. Y entonces va al registro civil y lo reconoce como si fuera propio. Eso está mal y es ilegal, atenta contra la identidad del niño. Es otra figura la que se debe utilizar. Es la de adopción, no es la de filiación. No se debe filiar un niño con un padre que no es el padre biológico, no corresponde y está mal, es ilegal. Eso ténganlo en cuenta porque sucede mucho que le dimos el apellido. No solo le diste el apellido, dijiste que era tu hijo biológico y no lo es. Entonces, muchas veces pasa que tiempo después aparece el padre biológico reclamando la paternidad y resulta que se encuentra con que primero tiene que impugnar la paternidad de quien lo reconoció para después reclamar la filiación. En ese sentido, ténganlo muy en cuenta. Tienen que, sí, o sea, acá me preguntan si hay algún proceso legal gratuito para reclamar la filiación del ser mayor. Siempre está el defensor oficial, siempre se puede acudir al defensor oficial para iniciar cualquier acción judicial si uno no tiene los medios suficientes para ello. Con respecto a esto de impugnar la paternidad. Impugnar la paternidad significa sacarle la paternidad de quien dijo que era el padre para después pedir la filiación. Así que, por favor, no hagan eso, porque aparte después hay acciones que nunca se sabe cómo va a fallar el juez, pero nosotros, si ese señor lo reconoció y la mamá estuvo de acuerdo en ese reconocimiento, están cometiendo un delito y puede tener consecuencias graves. Con respecto a esto, las pruebas sobre la filiación, si nosotros iniciáramos una filiación porque un papá no quiere reconocer a su hijo, por ejemplo, y hablo de papá no por una cuestión feminista ni nada por el estilo, simplemente porque la mamá es muy básico, la mamá parió al chico y la mamá es la mamá, no hay otra, ya está determinada su maternidad desde el momento en que lo dio a luz. Cuando el papá no puede, no lo quiere reconocer, por lo que fuera, no interesa, pero se niega a reconocer ese hijo, las pruebas que se pueden aportar son cualquiera. Se puede pedir un ADN, incluso se puede pedir un ADN de parientes. Y en el caso de que no haya ninguna prueba, y en el caso de que el papá no presente nada para certificar que no es el padre, entonces va a quedar en cabeza del juez decidir si es o no es el padre. Hay un caso muy conocido, el de Hannah Maradona, que Maradona nunca se presentó en ese proceso judicial y el juez dijo entonces es el padre y le dio el apellido. No hubo ADN con nadie en Hannah Maradona, simplemente él no se presentó y entonces el juez entendió que los argumentos que tenía la mamá de Hannah Maradona eran suficientes para determinar la paternidad. Sepan que esto sucede. Incluso si el padre está fallecido, se puede pedir una exhumación del cadáver para determinar la filiación. Se puede incluso judicializar esta acción de filiación contra los herederos de ese padre fallecido. Esto es importante, o sea que no se termina simplemente ahí, uno siempre está a tiempo. ¿Puede un niño tener filiación y adopción? Sí, ahora después lo vamos a hablar. Si mi hijo quiere cambiarse el apellido del padre porque es muy violento. Bueno,
Con respecto al apellido, algo que hay que aclarar es que tiene que ver con la identidad. De lo que vos me estás hablando, o sea, de lo que siempre se manifiesta es el uso del apellido, lo que no quiere decir que no sea hijo de esa persona. En la partida va a figurar ese apellido porque es hijo de esa persona. Si uno no quiere usar ese apellido, hay un proceso judicial que puede llevar a cabo la madre, pero tiene que alegar. Primero hay que pedir, que después lo vamos a hablar, sobre el régimen de parentalidad. Si perdió, se les priva lo que antes llamábamos la patria potestad al padre, por alguna razón grave, que las hay, que existen. Entonces, en ese mismo proceso, la madre puede pedir que le saquen el uso del apellido del padre. Eso no quiere decir que deja de ser hijo, que va a poder reclamar herencia, por ejemplo, pero sí que en el uso no lo va a tener en el documento. Quiero ser clara en eso. Ahora, el papá reconoce de palabra. No, el papá no reconoce de palabra. El papá reconoce en el registro civil. Punto. De palabra no, nada. El papá reconoce en el registro civil y si no, hay que iniciar una acción de filiación para que lo reconozca. Con respecto al uso del apellido, cuando sos mayor de edad podés pedir por vos el uso de tu apellido, el uso del apellido de tu mamá y no el de tu papá. Si los dos padres están de acuerdo, a veces por una cuestión de utilidad, se puede pedir que tenga un apellido adelante, el otro atrás, o al revés, o que use uno o que use el otro. Si el papá está presente y forma parte de la responsabilidad parental, es muy difícil que le saquen el apellido a solo pedido de la mamá. Es así, lamentablemente no es el apellido no es algo que uno decide si me gusta, si no me gusta, si se lleva bien o no, si está desaparecido el papá y aparece cada 3 meses o no. Es la identidad del niño, más que nada, del niño o de la niña. Si cuando anoto a mi hija y no sé quién es el padre, no sabes quién es el padre, punto, queda tu apellido, no hay ningún problema, no pasa nada. Si tiene restricción, podés, dentro del proceso por el cual le pusieron restricción al papá de acercamiento, pedir que no utilice el apellido y tenés que justificarlo. Tiene que estar muy justificado ante el juez el por qué el niño o la niña no quieren usar el apellido. Hemos tenido un caso donde la nena no quería usar el apellido porque en la escuela la nombraban por el apellido y el papá había sido su abusador, se sacó el apellido. ¿Se entiende? Lo que no quiere decir que haya dejado de estar filiada y que en algún momento haya podido reclamar derechos y demás. Con respecto a la impugnación la puede pedir el hijo, que se entera que no es hijo de ese padre que lo reconoció, el padre o madre verdadero, el cónyuge de esa persona que lo reconoció, o un tercero que tenga interés legítimo. O sea, hay que acreditar que en algo nos afecta para ir a decir. No puedo decir, porque la vecina lo puso a nombre de ese hombre y no es hijo de él, es hijo de otro, voy y me presento. No. Tenés que motivarte con o sea, tiene que haber un interés real que te afecte a vos para solicitar la impugnación de la paternidad. El pedido después de los 18 años se hace con letrado, siempre se hace con letrado. La afiliación es un proceso judicial, con lo cual siempre se hace con patrocinio letrado. Nunca permitió que le agreguen el apellido materno, ejercía violencia, ahora ya separados con restricciones por medio, ¿puede la mamá solicitar agreguen el apellido? Sí, yo creo que sí, yo creo que puede iniciar la acción, va a quedar a criterio del juez. ¿Puede hacerlo? Sí, puede hacerlo, queda a criterio del juez. Hay jueces y hay jueces, pero sí, si está bien justificado, podría ser. ¿Cuándo se puede impugnar? Bueno, hay tiempo hasta 1 año después de la inscripción. En el caso de los matrimonios tienen 180 días para decir no es hijo mío, porque va a salir por defecto con el apellido, o sea, con la afiliación con ese papá que es el cónyuge de la mamá. Tiene 180 días ese cónyuge para decir no es mío. Después hay 1 año después de la inscripción para impugnar la paternidad, o 1 año después de que nos enteramos que no era el papá, ¿no? Después de la situación donde salta la noticia a la luz, hay 1 año. Si después de ese año no hicimos nada y se puede comprobar que sabíamos desde hace más de 1 año, no se puede impugnar. Pregunta, ¿se puede usar el de la madre y no el del padre? ¿Se puede hacer por defensoría? Mirá, el tema del uso del apellido, de vuelta, tiene que ver con la identidad del niño o niña. Tiene que estar muy justificado, podés hablar con defensoría, no sé cuál es el criterio de cada defensoría tiene el criterio para tomar los casos que toma.
pero de vuelta va a quedar a decisión del juez y va a tener que estar muy justificado, porque si el papá tiene una mínima presencia o hay una mínima posibilidad de que el papá se vincule con su hijo, no se lo van a sacar. Es como, lamentablemente no va a suceder, salvo que bueno, el chico después ya sea mayor y lo pide el chico, ¿no? Pero si no, no va a suceder. ¿Les parece que avancemos con...? Voy a hablar un poquitito, muy poquitito, porque el tema es bastante grande, pero voy a hablar muy poquitito sobre adopción. Hay 3 tipos de adopción. La adopción tiene principios muy claros, muy importantes. El principio fundamental es el interés superior del niño y niña. Lo más importante es que los chicos estén bien. El respeto por la identidad de esa niña o ese niño. El agotamiento de todas las posibilidades de permanecer en su familia de origen o su familia por afinidad, la familia ampliada, digamos, para que ese chico llegue al estado de adoptabilidad, se supone que el Estado hizo todo lo posible por ayudar a que esa familia se vincule bien y pueda hacerse cargo de ese chico o esa chica. También cuando ya se agotó la posibilidad de preservar los vínculos, hay que tener en cuenta el derecho a conocer su origen de este niño o niña, y el derecho sobre todo y fundamental a ser oído. Es importante que los jueces ante el estado de adoptabilidad, sobre todo de chicos que ya pueden expresarse, que ya tienen una edad que entienden, que sean oídos. Se adoptan niños menores o mayores que hayan sido hijos del conviviente, ¿se entiende? O sea, de la pareja. ¿Puedo adoptar al hijo de mi pareja? Sí, puedo. Y esa es la figura, no el reconocimiento en el registro civil. La figura es la adopción. No pueden adoptar. ¿Quiénes no podrían adoptar? Los menores de 25 años, los padres e hijos y los hermanos. No se pueden adoptar entre hermanos. Disculpe, mandé mensaje el 13 de marzo para hacer una consulta personal. Puede ser que estemos un poco atrasados, la verdad es que estamos con muchas consultas, pero las vamos contestando. Denos tiempo, pero vamos contestando. Raro que del 13 de mayo ahora después las voy a revisar. Hay 3 tipos de adopción. Tengan en cuenta además algo que suele suceder, que es la guarda de hecho. ¿Qué es la guarda de hecho? Bueno, cuando la mamá no se puede hacer cargo, el papá tampoco se puede hacer cargo y queda a cargo de una abuela. Cuando el chico está a cargo de la abuela o de la tía, lo cría un tío, lo cría la familia de... Eso es la guarda, nosotros le llamamos guarda de hecho. La guarda de hecho está prohibida. No se puede tener la guarda de hecho. No puedo cuidar a un chico porque lo encontré y me lo llevo a mi casa y lo cuido. Es con muy buena intención y es por el chico, pero no procede de esta manera. Hay que dar intervención a las autoridades competentes. Entonces, sí puede pasar, que después lo vamos a ver, en 2 minutitos lo vamos a hablar, que se delegue la responsabilidad parental, que se dé el cuidado de ese chico a alguien, pero por escrito, con autorización de los padres de esa criatura, para que ese familiar, ese pariente, se haga cargo. Hay guardas judiciales, pero que las otorga el juez, que toma todas las medidas necesarias para que esa persona que va a ser guardadora de ese chico tenga la capacidad de poder cuidarlo como corresponde. Entonces, no es lo mismo. Incluso hay chicos que se dan en guarda con el fin de la adopción, es decir, se lo da en guarda a una familia o a una persona, no importa, se da en guarda 6 meses para después poder pedir la adopción. Pero cuidado, no es legal que el chico esté a cargo de un familiar sin consentimiento informado, notificado por escrito de sus papás. Hay 3 tipos de adopción, creo que ya las nombré. La plena es cuando se adopta como si fuera hijo, que por lo general es esta adopción de estos papás que se inscriben en el registro de adoptantes, hacen todo el trámite y adoptan a los chicos como hijos propios. Entonces adquieren, digamos, todos los vínculos. Primero que se cortan los vínculos con la familia de origen y adquieren nuevos vínculos con la familia de los adoptantes. La adopción simple, que no extingue el vínculo con la familia de origen y solo crea lazos entre el adoptado y el adoptante. Y la otra, que es la que debería ser la más común, es la adopción por integración,
que esa es la adopción que hace un cónyuge del hijo del otro cónyuge. Digamos, en un matrimonio, la mujer quiere adoptar a los hijos de su marido porque están con ellos, porque se hacen cargo y los quiere adoptar. Eso es adopción por integración. Y esa es la figura que yo digo que debemos utilizar y no el reconocimiento en el registro civil de hijos que no son biológicamente nuestros. ¿Guarda a los abuelos por padres fallecidos? Sí, pero lo tienen que hacer por vía judicial. Sí, se puede, pero hay que hacerlo por vía judicial. Hay que ir a la justicia y solicitar la guarda de los menores. Que se la van a dar, no hay dudas que se la van a dar, pero no tiene que ser de hecho, porque de hecho no tienen ninguna autorización para nada, ni siquiera para firmar el cuaderno de comunicados. Entonces es un problemón cuando hay guardas de hecho después para encaminarlos. Entonces siempre tienen que ir a la justicia a pedir la guarda, incluso se puede pedir la guarda con fines de adopción y demás. Eso después es un trámite que se hace a nivel judicial y donde interviene también la Defensoría de Niños, Niñas y Adolescentes, con lo cual puede incluso hasta ser un proceso gratuito. Sí, ya se me está cortando, perdón. Si se me corta, volvemos a entrar. Perdón, se me extendió bastante, voy a seguir con responsabilidad parental, así que si se corta, nos volvemos a comunicar. Con respecto a la responsabilidad parental, es el conjunto de deberes y derechos que corresponden a los padres de sobre la persona del hijo y sobre los bienes del hijo. ¿Delegación por defensoría? No, la delegación, ahora te cuento. La adopción por integración suprime el apellido original del padre biológico ausente. Sí, es verdad, puede, o puede que no, depende también. Se puede pedir que no porque el hijo siempre usó ese apellido, entonces que quiere preservar ese apellido por una cuestión meramente de uso. ¿Dónde pasan los chicos hasta el momento de la entrega de sus familiares a una guarda de hecho? A ver, el chico en el momento en que interviene la defensoría, por lo general al familiar más cercano, o sea, no es que le van a negar o le van a sacar el chico, si el chico no tiene a dónde ir, por supuesto, pero si hay alguien cercano, siempre la prioridad es que el chico vaya a la casa de alguien afín, alguien cercano. Voy a ir con respecto a la responsabilidad parental, perdón que no siga con las preguntas. Entonces dijimos que es el conjunto de deberes y derechos que tienen los padres sobre el hijo y los bienes del hijo, para su protección, para el desarrollo, para la formación integral mientras sea menor de edad y no se haya emancipado, que es otro término. Los principios siempre son los mismos: el interés superior de los niños, la autonomía progresiva del hijo, o sea, porque el hijo de a poco va a ir creciendo y va a necesitar esa autonomía, y el derecho a ser oído. De vuelta, muy importante que los chicos sean oídos. Con respecto a la titularidad y al ejercicio de la responsabilidad parental, bueno, si conviven, la responsabilidad parental es de ambos, eso es obvio. Si los padres no conviven, se puede pedir que esa responsabilidad parental caiga sobre uno o sobre los dos, y después se divide el cuidado parental, del cual ahora les voy a explicar. Pero la responsabilidad es de ambos padres. Salvo que uno de los padres fallezca, no esté, desaparezca, o se le suprima, se le prive o se le suspenda la responsabilidad parental, de lo cual vamos a hablar al final. Si no hay acuerdo con respecto a la responsabilidad parental, si no hay acuerdo entre ambos padres, lo que suele suceder es que se judicialice. ¿En qué cosas no podemos estar de acuerdo? Bueno, básicamente los alimentos y en la comunicación. Digo, cuánta plata, cómo tenemos que llevar a cabo, qué tenemos que hacer. Digo, cómo ese tipo de cosas, si no nos estamos poniendo de acuerdo entre los papás, podemos ir a la justicia y lo va a terminar decidiendo un juez. Siempre sugerimos que eso no suceda. Siempre hay que encontrar la forma de poder coordinar acciones, porque si no, la verdad es que los procesos judiciales de familia son largos, tediosos y muy dolorosos, sobre todo para los chicos. Si hay alguna situación que entorpece la comunicación o que hace que el chico pierda el contacto con el otro padre, el padre que pierde el contacto puede ir también a la justicia, y entonces el juez va a priorizar la responsabilidad parental, o sea, le va a dar esa responsabilidad parental al progenitor que facilite la comunicación con el otro. Ténganlo muy en cuenta. No es factible, no está bien quebrar la comunicación con el otro padre. Por supuesto que hay situaciones de violencia, que hay situaciones
que la verdad que ameritan esa separación, pero hay que pedírselo a la justicia. No podemos decidir quebrar de forma unilateral la comunicación entre padres e hijos, porque si no, después tenemos estos otros procesos, impedimentos de contacto y demás, que traen aparejado un montón de consecuencias mucho más nefastas sobre los chicos. Entonces ténganlo en cuenta. Si por alguna razón consideran que el vínculo de comunicación se tiene que interrumpir, vayan a la justicia, no tomen la decisión por motu propio. Vayan a la justicia, exprésenlo y pidan esa restricción, pero no lo hagan por motu propio porque las consecuencias son peores. Acá vamos con la delegación de la responsabilidad parental. Espérenme que paso responsabilidad parental. La delegación tiene que estar muy justificada. No es que, bueno, mira, no sé, murió la mamá, me quedé con el pibe, yo no lo puedo cuidar. Digo, ¿y cuántos casos conocemos así, sobre todo de personas grandes, ¿no? O sea, bueno, murió la mamá, yo no lo puedo cuidar, dice el varón, porque yo tengo que trabajar, así que se lo dejé a una tía. No es justificación. Hay que justificar el por qué. Tenés que presentarte en la justicia y decir, bueno, yo no me puedo hacer cargo. No es que va a estar mejor. No, yo no me puedo hacer cargo. Con toda la ayuda que me puedan llegar a dar, yo tampoco puedo hacerme cargo, entonces delego el ejercicio de mi responsabilidad parental en otro. Con respecto a eso, esa delegación se delega a un pariente cercano, se hace un acuerdo que lo firman los dos, acordamos delegar la responsabilidad en la abuela, por ejemplo. Si están ambos padres, tienen que firmar ambos padres. No se preocupen por las filminas que no estoy pasando, se las vamos a mandar cuando termine el taller, no se preocupen por eso. Y es renovable esta delegación de la responsabilidad parental, te dejo al cuidado del chico. Esta responsabilidad se puede dar por 1 año y se puede prorrogar por otro, o sea, son solo 2 años. Hay que resolver la cuestión porque los chicos tienen que ser criados por quienes son los responsables parentales. Si yo no puedo criar al chico, si yo no lo quiero tener, si yo no lo puedo cuidar, entonces tengo que dejar para que entre en un estado de adoptabilidad de última, pero no puedo delegar toda la vida el cuidado en un pariente. Cuando son padres adolescentes, eso también sépanlo, cuando los padres son adolescentes, para todo van a necesitar el consentimiento de sus padres, o sea, los padres de los padres adolescentes, básicamente porque son menores. Lo que no quiere decir que en la partida de nacimiento del bebé no figuren el nombre de sus padres, porque hemos tenido incluso algunas denuncias con respecto a eso. No se puede pedir que, bueno, ponelo a nombre de tu papá. No, ¿cómo a nombre de mi papá? Es mi hijo, va a nombre mío, aunque yo sea menor. Pero para tomar decisiones seguramente voy a tener que contar con la autorización de los abuelos. Acá me dicen, ¿qué pasa si desaparece la madre y el hijo está con la abuela y el papá murió? Tiene que judicializar y tiene que pedir la guarda del niño de forma judicial. ¿Qué pasa en esta época de cuarentena con los niños cuyos padres viven en diferentes lugares y no tienen un régimen de visita? Se puede pedir un régimen de visita. Igual hay un decreto que tiene que ver con el régimen, pero quien solicita el régimen de visita puede hacerlo, puede iniciar. De hecho, durante la pandemia iniciamos un montón de regímenes de comunicación. Si los padres no aparecen más, ¿qué hay que hacer? Ir a la justicia, solicitar la guarda del niño y después, o la adopción del niño. O sea, en principio se pide la guarda a los fines de adopción, o sea que tienen que sí o sí judicializar. Con esto nos puede ayudar mucho la Defensoría, o sea, la Defensoría de Niños, Niñas y Adolescentes va a tener que dar su dictamen y va a intervenir en todos los procesos, así que es bueno comunicarse con la Defensoría, contar cuál es la situación del niño para que nos acompañe en ese proceso. Padres adolescentes, ya se los comenté. Un dato bastante importante que siempre nos preguntan: ¿cuáles son los actos que requieren consentimiento de ambos padres? ¿Cuándo necesito al padre desaparecido? Te pregunta la madre. O sea, porque yo quiero, y ahora después lo vamos a hablar, yo quiero ser la única, quiero sacarle la patria potestad porque si no, no puedo, tengo que estar tomando decisiones y no puedo. Momentito. Las cosas para las que vamos a necesitar autorización de los dos padres, una es por si se casa el chico entre los 16 y los 18. La otra, el ingreso a comunidades religiosas, o sea, si se quiere hacer cura o monja. La otra es salir del país o cambiar de residencia al extranjero. Yo me quiero mudar a Córdoba. ¿Tengo que pedir autorización si el papá está desaparecido? No, la verdad que no.
Ahora, para viajar en transporte público, ahora se pide sí que autoricen los dos. Pero eso es otra historia. Legalmente, para salir del país sí necesitamos autorización de ambos padres. Y para autorizarlo a estar en un juicio y para administrar los bienes del hijo. Para esas cosas vamos a necesitar autorización de los dos. Con respecto a los deberes de los padres, me parece que no es obvio cuidar al hijo, convivir, educarlo, satisfacer sus necesidades específicas, respetar sus derechos, orientarlo, respetar y facilitar el vínculo con sus parientes, representar y administrar bien el patrimonio del hijo, pero está prohibido, y lo dice expresamente la ley, el maltrato. La madre quiere viajar al hijo, pero tiene el apellido paterno, desaparecido de hecho hace 15 años. ¿Cómo hace? Proceso judicial, todo lo que, cuando uno necesita del papá que está desaparecido y necesita autorización, por ejemplo, para viajar afuera del país, la pide de forma judicial. Inicia una acción judicial pidiendo autorización para viajar porque el padre no está. El juez lo va a tratar de localizar, si no lo encuentra, lo va a autorizar él. ¿Cómo se puede pedir responsabilidad parental exclusiva? Ahora hablamos de los cuidados parentales. ¿Qué pasa si un permiso para viajar va y te quiero? ¿Qué pasa si un permiso para viajar al extranjero se vence y la madre con el niño no vuelve al país? Bueno, ahí se puede iniciar una acción judicial para pedir que lo traigan al chico. Incluso la madre puede hasta perder la responsabilidad parental, se la puede privar de la responsabilidad parental. Hay acciones judiciales para hacer, son muy puntuales y muy particulares, es un proceso bastante tedioso, pero se puede. Sobre todo si salió con un permiso y se venció. Está infringiendo una norma, es un delito. Hablemos del cuidado personal, que no es lo mismo que la responsabilidad parental. La responsabilidad parental es lo que antiguamente llamábamos la patria potestad. El cuidado personal son los deberes y facultades de los padres que tienen que ver con la vida cotidiana del hijo, con lo diario. Déjenme que paso la filmina. Si los dos progenitores no conviven, el cuidado, no estoy hablando de la responsabilidad, de vuelta, el cuidado lo tiene que asumir el que vive con los chicos. O sea, el que está cotidianamente, el que tiene que tomar las decisiones de si tiene moco, llama a la pediatra, ese es el que tiene el cuidado parental. El cuidado personal de estos chicos puede ser compartido de forma alternada, porque muchas veces los regímenes de comunicación son una semana con uno, una semana con otro, un mes con uno, un mes con otro. Entonces, bueno, en ese ida y vuelta van a compartir de forma alternada el cuidado de los chicos, o indistinto. Indistinto significa que vive con uno, pero que se comparten las decisiones y se distribuyen las tareas. Se distribuyen. Es decir, no es que la mamá carga con toda la crianza de los chicos, no, se distribuyen. Bueno, a vos te toca los lunes, miércoles y viernes llevarlo a fútbol y a mí me toca llevarlo los martes y jueves y sábado a patín. ¿Se entiende? Se me va a cortar en 1 minuto 56, así que les pido que nos volvamos a unir. Algo que, para cerrar esto, se tiene que garantizar la comunicación fluida entre padres e hijo, siempre. Sea el cuidado indistinto o el cuidado alternado. No es que me llevo el chico una semana y esa semana con vos no habla. No. La comunicación tiene que estar garantizada. Siempre tiene que haber comunicación. Voy a salir porque viene un tema que seguro les va a interesar y no quiero cortarlo, que es el cuidado uniparental. Esto de el que se queda solamente con el cuidado de los chicos sin el otro. Así que si les parece, salimos y volvemos a entrar.